Bien, Dios le bendiga, hermanos, amigos, vecinos de la comunidad cristiana de Benecer, nuestra iglesia aquí en Madrid. Estamos ya en la fase 0.5, eso indica que ya estamos un poco más abiertos que la semana pasada. Ya nos permiten entrar a nuestro lugar de culto, que es nuestro local en la iglesia. Y nosotros, gracias al Señor, estamos bien, estamos fortalecidos en el poder del Señor. Y en este día quiero compartir la palabra del Señor. Como todos los lunes que me toca a mí, quiero compartir esa preciosa palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. En este día quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, verso 15. Vamos a ver qué Dios nos tiene preparado para este día. Dice la palabra del Señor que Dios nos ilumina y Dios nos da la guianza para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestros corazones. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, verso 15. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. ¿Para qué fue que Dios puso al hombre en el huerto del Edén? Dice la palabra de Dios aquí, para que lo labrase y lo guardase. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por la bendición de poder entrar a tu presencia a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestros corazones y que esa tu palabra quede grabada en nuestros corazones para que germine para vida eterna. Si hay una persona que no te conoce a través de los medios, Señor, que esta palabra pueda, Padre Celestial, ser viva y eficaz en su corazón. Espíritu Santo de Dios, ministranos, Señor, y háblanos a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mucho antes de que el hombre cayera en el pecado, Dios le puso al hombre dos responsabilidades que debía llevar en el huerto del Edén. Y vemos que estas dos responsabilidades que hablamos es que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar me indica que tiene que haber trabajo y esfuerzo de parte del hombre. Me indicaba que tenía que haber trabajo y esfuerzo de parte del hombre. Y la palabra guardar, me indica que tenía que tener cuidado y también administrar los recursos que Dios le había dado, le había puesto. Muchos pensábamos, incluyéndome a mí, que cuando el hombre estuvo en el huerto de Edén, él tenía un paraíso eterno, y realmente era así. Teníamos la idea que el hombre estaba en una hamaca, ¿verdad? Que con una piña colada y que debajo de una palmera y que tenía un mozo a su disposición. Y todo realmente que no trabajaba y que era una eterna vacaciones donde era como una especie de hotel 5 estrellas, ¿verdad? Que estaba. Que el hombre realmente no hacía el mínimo esfuerzo y no tenía ningún tipo de responsabilidad en las tareas asignadas que Dios le había puesto. Pero realmente no era así, no es así. Vemos que en Génesis habla de que Dios creó el trabajo, o sea, la parte donde dice que Dios lo labrara y lo guardase. Labrarlo indica que Dios creó el trabajo para el beneficio del hombre. La primera tarea que Dios le asigna a Adán fue el trabajo. ¿Mm? Y el trabajo fue un instrumento instituido por Dios aún antes de la caída del hombre. Vemos que en el capítulo 3 habla de la caída y antes de este capítulo, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 15, me habla que antes de que el hombre cayese, claro está, el hombre estaba en el periodo de lo que era la inocencia, donde no tenía conciencia de lo que era el pecado. La primera cosa que Dios hizo con Adán fue ponerlo a trabajar, indicando de que Dios no quería ningún vago. O sea, dentro de su creación, Dios crea al hombre, pero Dios no crea a ningún vago. Y el trabajo no es como consecuencia de la maldición de Dios al hombre, sino que Dios pone el trabajo como una responsabilidad para que el hombre no tuviese de vago. Si pudiéramos decir el trabajo después de la caída fue un tanto difícil, ¿verdad? Vemos en Génesis capítulo 3, verso 17, ya después de la caída, que dice la Biblia que maldita será la tierra por tu causa. Eso fue cuando ya el hombre cayó.
en el pecado. Dice que maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aquí vemos que se volvió más difícil, pero no fue consecuencia de la caída del hombre. O sea, el trabajo no fue consecuencia de esa caída. El trabajo es necesario. Nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? Como Dios lo instituyó desde mucho antes de la caída, el trabajo es necesario y el trabajo es tan importante que en Éxodo capítulo 34, verso 21, Éxodo 34, 21, dice la Biblia que Dios le dio un mandato al hombre. Y dice la palabra del Señor que 6 días trabajarás. Vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, Dios le exigía que trabajara 6 días a la semana. Dentro de los mandamientos, Dios le dice al pueblo de Israel que trabajara. Eso no, si tú dijeras, bueno, pues solamente eso fue en el Antiguo Testamento, pues vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que Pablo fue igualmente directo cuando dijo, con relación al trabajo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Oye eso, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si es bueno que enfatiza lo que dice el verso, el que no quiere trabajar. No dice el que no puede trabajar, esos son dos cosas muy diferentes. Una cosa es una persona que no quiere trabajar y otra cosa es una persona que no puede trabajar. Una persona que no quiere trabajar realmente no quiere trabajar, ¿verdad? Pero una persona que no puede trabajar por algún problema, por una discapacidad, en el caso de, por ejemplo, hay personas que tienen una discapacidad física, una discapacidad intelectual, esa persona no puede trabajar, ¿verdad? Pero si una persona que tiene todas sus facultades, sí es necesario que trabaje, sí es necesario. Por ejemplo, en el caso de las personas que son ciegas, hoy en día hay personas que aún siendo ciegas, trabajan aún más de lo que son, que tienen, por ejemplo, la visión, ¿verdad? En el caso de aquí en España, por ejemplo, hay una organización de ciegos, ¿verdad? La ONCE, que esta organización está dedicada a instruir y capacitar personas y ayudar a las personas que tienen problemas de visión para que puedan trabajar. O sea que ellos trabajan y vemos muchas personas que están en la ONCE, conocemos por ejemplo familias que han sido ciegos y han estado trabajando y han estado cotizando en la Seguridad Social. O sea que aún las personas ciegas que podríamos decir que tienen una limitación física, pero estas personas trabajan. Es tan necesario el trabajo que hoy en día pensamos que una persona que no tiene trabajo se traduce en ¿qué? En pobreza. Una persona que no trabaja, una persona que no tiene trabajo hoy en día, esto se traduce mucho en pobreza. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica al hombre. El trabajo lo que hace que la persona pueda alimentarse, pueda tener recursos para poder alimentarse, para poder tener cierta educación, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, comprarse un coche o comprarse una casa o poder ayudar a otros o poder ayudar a su familia, ¿verdad? Entonces, en este caso, la palabra de Dios nos exhorta que tenemos que trabajar. Por eso entendemos que el trabajo no dignifica. Porque una persona que tenga trabajo puede tener ayuda, puede ayudar a otros, ¿verdad? Y puede fortalecer a otros, ¿verdad? En cuanto a esto. Una persona sin trabajo, realmente, eh, es bastante duro, ¿verdad? Una persona sin trabajo. En el caso de la persona que no quiere trabajar, ¿verdad? Y no está trabajando, y eso puede hasta afectar su personalidad. Hay personas que cambian emocionalmente, ¿verdad? Una persona que no trabaje, que no tenga un trabajo, que no quiera trabajar, muchas veces se retraen y muchas veces no tienen ni siquiera parejas. Entonces, la persona que trabaja, la persona que puede sustentarse, ¿verdad? Puede manifestar
¿verdad? En su vida, emocionalmente se puede, diríamos, regularizarse en ese sentido. Pero ¿cuál es nuestra parte en el trabajo? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad desde el punto de vista del trabajo? ¿Qué Dios nos dice a través de las escrituras en cuanto al trabajo? Dice las escrituras que cuando uno trabaja, tiene que trabajar para el Señor. O sea que el primer punto para poder, nuestra responsabilidad, mi responsabilidad dentro de lo que es el trabajo, es que el trabajo tenemos que trabajar para el Señor, para el Señor. Las escrituras hablan de esto. Dice Colosenses capítulo 3, verso 23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, cuando habla aquí que trabajamos para el Señor, trabajamos porque lo hacemos para Él. Lo hacemos con el objetivo de trabajar y servirle a Él. O sea que a través del trabajo nosotros podemos hacerlo. Pero dice hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. O sea que una persona que trabaja es una persona que trabaja para el Señor, ¿verdad? O sea que entendemos que usted eh, tiene una gran envergadura. O sea, esto de trabajar para el Señor tiene una gran envergadura. Significa que si trabajamos y trabajamos para Cristo, lo estamos haciendo correctamente. Lo vamos a hacer correctamente. ¿Por qué? Porque el Señor es que nos ve. El Señor es que nos premia. El Señor es que nos da el valor de nuestro trabajo. El Señor es que nos dignifica. O sea que eso conlleva con nosotros que seamos personas honestas, que cumplamos a toda cabalidad con nuestro trabajo, que llevemos nuestro trabajo a tiempo, que hagamos, si lo hacemos para el Señor, lo vamos a hacer con calidad, con efectividad, ¿verdad? Entonces quiere decir que el trabajo a nosotros no dignifica porque trabajamos para el Señor y no para los hombres. Yo no trabajo para un jefe, trabajo para Dios, trabajamos para Cristo. El segundo punto que de nuestra responsabilidad es que debemos trabajar. Si trabajamos para el Señor, debemos trabajar duro. Quiere decir que debemos hacer las cosas de una manera con efectividad. Debemos hacerlo, dice la Biblia, como dice ahí, para el Señor. Y eso conlleva que hagamos las cosas con esfuerzo, nos esforcemos. En Eclesiastés 9:10 hay una palabra que dice, todo lo que viene a la mano para hacerlo, hágalo según tus fuerzas. Todo lo que dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En la Biblia nos anima a trabajar duro y con diligencia. O sea que una persona que trabaja para el Señor lo hará con gratitud, lo hará con gozo, porque no lo estará haciendo para los hombres, sino para Dios. Y dice, como dice la Biblia, hacerlo según tus fuerzas, según tus fuerzas. La vida del apóstol Pablo, por ejemplo, es un ejemplo de trabajo duro. El apóstol Pablo me da un ejemplo de esto. Y esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 8. Y el apóstol Pablo habla, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Oigan esto. Aquí cuando habla el apóstol Pablo de trabajo duro, dice que él trabajaba no de balde, sino que trabajaba con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. O sea que él trabajaba con esfuerzo, con afán, para no ser gravoso, para no ser carga para los hermanos, para no ser carga para la iglesia, para no ser carga para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No, dice el verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino aquí me imagino que Pablo lo que decía que el que trabaja en el Evangelio, digamos, come del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice aquí, no porque no tuviésemos derecho, ¿verdad? Sino por daros a nosotros mismos un ejemplo, a vosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis.
O sea, lo que está hablando Pablo era que el trabajo dignifica al hombre, ¿verdad? El trabajo, él quería que él se esforzara, que la gente se esforzara con diligencia, pero también, aunque ellos pudieran tener el derecho, porque si él trabajaba en el Evangelio, él podía vivir del Evangelio, ¿verdad? Pero él decía que no quería ser gravoso, pero también que quería ser un ejemplo, ¿verdad? Usted debe trabajar lo suficientemente duro como para que la gente nunca relacione la pereza y la mediocridad con Dios. Muchas veces el que no trabaja y es cristiano dirán, pero este hombre es un vago, este hombre es una persona que es perezoso, ¿verdad? Es una persona mediocre. Entonces, como este es cristiano, entonces vamos a asociar a este cristiano que puedo ver a Dios que no veo. Entonces, el apóstol Pablo lo que le estaba diciendo a esta gente, los tesalonicenses, que él no quería ser gravoso, pero quería ser ejemplo de vida, de trabajo para otros, ¿verdad? Eso quiere decir que eso quiere decir que nosotros no somos simplemente personas vagas, sino personas que tengamos que ser personas diligentes a la hora de trabajar y no ser gravoso para la obra de Cristo. No se pide que seamos superhombres, ¿verdad? O personas que nunca cometen un error. Más bien, el Señor espera que hagamos lo mejor que podamos hacer. O sea que Dios quiere que cuando trabajemos lo hagamos de la manera más honesta posible para el Señor. En el caso de nosotros como cuerpo pastoral, en el caso nuestro de la iglesia a la cual pertenecemos, ninguno de los pastores del grupo pastoral en la cual servimos a esta iglesia, a la iglesia de Benecer, comunidad de Benecer de Pueblo Nuevo, ninguno de nosotros estamos de vago, estamos trabajando en trabajos seculares. ¿Para qué? Para no ser gravoso a la obra de Dios, ¿verdad? En el caso de los pastores, Fran y Rocío, en el caso nuestro, tanto mío personal como de mi esposa, estamos trabajando de manera secular para no ser gravoso para la obra, ¿verdad? Pero también para ser ejemplo a la obra, ¿m? Ser ejemplo para que los hermanos no vean y nos digan, pero si yo soy, si los pastores no están trabajando, pues yo tengo ejemplo para no trabajar. Pero no es así. Nosotros trabajamos, cada uno del cuerpo pastoral trabajamos. Y yo sé que en el caso también el pastor Yebra, que el pastor Yebra estuvo trabajando y está trabajando ahora, ¿verdad? Y no somos gravosos para la obra del Señor. O sea que tenemos que ser ejemplos para la grey del Señor. El tercer punto que vamos a enfatizar es nuestra responsabilidad es que nosotros no debemos ceder en trabajando. Tenemos que ser un equilibrio realmente. El trabajo también no puede ser un competidor a la obra de Dios, ¿verdad? Porque hay muchas personas que el demasiado trabajo se convierte, hoy en día se ha convertido en una epidemia. Hay personas que solamente viven trabajando. Hay personas que solamente viven del trabajo, del trabajo. Tenemos que hacer un equilibrio. O sea, el trabajo arduo debe ser balanceado con otras prioridades en nuestras vidas. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra primera prioridad es nuestra relación con Cristo. Sí, dice la palabra del Señor en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso quiere decir que mi prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No es buscar las añadiduras y buscar después a Dios. O sea, lo que Dios me está diciendo a través de la palabra del Señor es que nuestra prioridad debe ser Dios. Y nuestra segunda prioridad debe ser nuestra familia, ¿verdad? Si en nuestras vidas estamos cargando más en nuestro trabajo, en nuestro trabajo estamos dedicando más tiempo a lo que es el trabajo secular antes de Dios, entonces estamos no siendo equilibrados. Tenemos que ser equilibrados. Si estamos descuidando nuestra familia y trabajando más, entonces, porque necesito trabajar para mantener a nuestra familia y estamos descuidando. Entonces,
Muchas veces hay mucha gente que trabajan y dedican más tiempo al trabajo que a Dios y que dedican más tiempo al trabajo que a su familia. Entonces están 24/7 en el trabajo. Llega un momento de que su vida es solamente el trabajo. ¿Y qué va a pasar? Ah, tienes dinero, pero llegará un momento de que te van a enfermar y va a dedicar ese dinero que tú trabajaste todo el tiempo a mantener esa enfermedad que realmente te ha salido por el exceso de trabajo. El trabajo dignifica, claro está, pero tenemos que hacer un equilibrio y el equilibrio tiene que ser dado cuando nosotros le servimos a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón eh, delante de Él. Si nuestro trabajo nos quita tanto tiempo y energía a tal punto que llevemos a descuidar nuestra relación con Dios o nuestra familia, entonces estamos trabajando en exceso. Si ese trabajo que tú tienes está descuidando el tiempo de Dios, hay personas que he llamado en el corazón de siervo y dicen, estoy trabajando los domingos. Bueno, dan el derecho de trabajar, pero yo creo que el domingo es el domingo es el día del Señor. Estoy trabajando y no tengo tiempo para dedicarme al Señor. Bueno, ya ese es tu problema. Tú serás un buen o un mal administrador de los recursos que Dios te da, del tiempo que Dios te da. Entonces muchas veces dedicamos más tiempo y decimos, no, ¿y por qué mi hijo o mi hija está en la droga? Porque dediqué más tiempo al trabajo que a mi hijo. No tuve tiempo de calidad con mi hijo o con mi hija. Vemos, por ejemplo, que Dios demanda de nosotros responsabilidad. Dios demanda que nosotros equilibremos. Hay personas que son como el cometa Halley, ¿verdad? Que aparecen cada 80 años en la iglesia. ¿Por qué? Porque está siempre trabajando. Hay personas que solamente aparecen los 25 de diciembre en la iglesia o un 31 de diciembre en la iglesia, ¿verdad? Y todos los 364 días del año dedicado al trabajo. Bueno, pero su vida entonces denota otra cosa. Entonces, tú tienes que hacer un equilibrio delante de Dios. Dice Éxodo 34:21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansará. Aún en las aradas y en la siega descansarás. Oye lo que dice. Aún en las aradas y en la siega descansará. Es difícil cumplir especialmente en los días de aradas y siega. Es difícil cuando está la cosa en buena. Es difícil cuando tengo un buen trabajo y tengo que ganar mucho dinero. Es muy difícil. Pero es importante, me llama mucho la atención que los otros días estuve hablando con Lander y me permite Lander dar este testimonio de que a él le ofrecieron un trabajo de 7 días a la semana, X cantidad de dinero, bastante dinero, pero iba a descuidar de trabajar y de estar en la obra del Señor y de estar congregándose. Y él decía, no, no voy a trabajar en esto porque voy a descuidar las cosas de Dios. Bueno, pues Dios va a premiarlo. Dios premia a aquellos que le sirven. Dios premia cuando tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Prefiero 500 euros con bendición de Dios que 2.500 euros sin la bendición de Dios. Entonces, es muy difícil en la época de aras y de siega cumplir, o sea, en tiempo de abundancia, cumplir con no trabajar, ¿verdad? Otro testimonio que puedo dar es el testimonio de Richard y Giselle, todos hermanos de la iglesia. Estuvimos hablando el día pasado y el puente de mayo, estuvieron ellos hablándome, diciéndome que cuando tuvimos el ayuno congregacional que tuvimos, perdón, ese fin de semana, y ellos decían que en el trabajo, porque ellos son autónomos, tienen un lugar donde tienen su trabajo, donde ellos pueden comprar el producto y vendérselo a las personas. En el lugar donde estaban, habían varios otros comerciantes donde querían que esos días trabajaban. Y ellos dijeron realmente que no le iban a trabajar,
que le iban a dedicar, se le iban a dedicar al Señor. Y realmente no lo trabajaron. Y ellos dijeron, no, no lo vamos a trabajar. Y mucha gente de ellos protestaron, ¿y ustedes por qué no van a trabajar? No, no vamos a trabajar. Queremos dedicárselo. Porque como ellos trabajaron este tiempo de confinamiento, podían trabajar. Ellos querían dedicarle el tiempo a descansar y el tiempo para el Señor. Y Dios premia esos pequeños detalles. Dios premia esos momentos donde Dios, tú le ofreces, le ofrendas al Señor tu tiempo a Dios. Entonces, vemos que el tiempo tenemos que saber equilibrarlo en el nombre del Señor. Otra cosa que Dios demandaba de Adán en el tiempo que vemos es que lo guardase. Hablamos de que Dios quería que lo trabajase y hablamos de que Dios no quiere que trabajemos para el Señor, que trabajemos duro, pero que no excedamos a ese tiempo, que no excedamos y que no pongamos ante otras cosas, sino primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y el segundo punto que vemos es que Dios le dijo a Adán es que lo guardase. Y la palabra aquí, cuando habla de guardarse, está hablando de cuidado y de administración. Cuando habla de cuidado y administración es que Dios delega, ¿m? Dios delega al hombre lo suyo. Eso quiere decir que Dios es el dueño de todo y como dueño de todo ha dado al hombre la autoridad de ser el administrador de sus bienes. No es mío, es suyo. Entonces, por ejemplo, en Salmos capítulo 8, verso 6, Salmos capítulo 8, verso 6, dice, le hiciste señorear. Y cuando habla aquí la palabra señorear, está hablando dominio, autoridad, gobierno, ¿verdad? Sobre todo, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso está hablando en este salmo y habla de que Dios le había dado autoridad, dominio, ¿verdad? Gobierno al hombre para que enseñoreara sobre todo lo que Dios había creado. O sea, no es que el hombre era el dueño es Dios y Dios le da la facultad al hombre de ser administrador de los recursos que Dios le da. Pero ¿qué Dios demanda de nosotros como administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos? No soy el dueño, Él es el dueño, yo soy simple administrador de los recursos de Dios. O sea, es lo que le llamamos mayordomo. Mayordomo es un administrador que, valga la redundancia, que administra los recursos de su Señor. No son de Él, no es de Él, sino de su Señor. Vemos que lo primer punto que Dios demanda de un administrador es que nosotros seamos fieles. Fieles. Ser fiel con todo lo que Dios demanda. Hay una parábola en Mateo, ¿verdad? Habla de los talentos, donde el dueño, ¿verdad? Le entrega a tres personas talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Y dice la Escritura que al que le entregó 5 lo multiplicó, ¿verdad? Y vino y se le entregó a su Señor. El que le dio 2, el de 2 lo multiplicó. Y el de 1, dice la palabra que lo enterró, no lo multiplicó, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que a los dos primeros, dice la Escritura en el verso 21 del capítulo 25 de Mateo, dice, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. O sea, que quiere decir que cuando Dios demanda de nosotros fidelidad, Dios quiere que lo que Dios te entrega en tus manos, los recursos que Dios pone en tus manos, tú lo puedas multiplicar como buenos administradores. No son míos, porque Dios lo va a demandar de nosotros para que nosotros podamos ser administradores de esos recursos, pero ¿qué negocio tú te vas a meter si tú no vas a sacar de ese negocio beneficios? Entonces, los talentos que Dios pone en tu vida, los dones y talentos, Dios quiere que tú lo pongas en su obra. Dios te lo da, ¿verdad? Para que tú lo puedas multiplicar. Entonces, el Señor
lo que quería era ver la fidelidad de cada uno de sus siervos. Y Dios quiere ver en nuestras vidas la fidelidad que tú tienes para con Dios. Realmente. Dios quiere de nosotros fidelidad. Entonces, Dios no ve en nosotros cantidad. Si vemos que tanto el que tuvo 5 como el que tuvo 2, Dios le dio el mismo premio. O sea, Dios no mide a aquel que tiene muchos talentos. Dios mide al que tiene 5 talentos igual como el que tiene 2. Lo importante es que los recursos que Dios te pone, tú lo puedas multiplicar y tú lo puedas saber bien administrar. Y Dios quiere de nosotros también que haya fidelidad. Fidelidad. Oye, qué palabra, es como una palabra hoy en día en vía de extinción, la fidelidad. Eso es muy difícil hoy en día. No hay amistades fieles. No hay personas fieles en este día, lamentablemente. Gracias al Señor que tenemos a Dios de nuestra parte, que Dios es un Dios fiel. Pero Dios demanda de nosotros también fidelidad en nuestras vidas. Entonces, este punto, Dios quiere que seamos hallados fieles en todo. Entonces, el segundo punto que Dios quiere de todo administrador es que Dios, y entendamos que Dios es el dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. Entonces, vamos a ver varios versículos en la palabra de Dios que habla de este tema de que Dios es el dueño de todo. En Deuteronomio capítulo 10, verso 14, habla de este tema. Dice la palabra en Deuteronomio 10, 14, dice, he aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. O sea que Dios es dueño del cielo, los cielos, del tercer cielo, del segundo cielo, del primer cielo, de todos los cielos. Dios es el dueño de todo, y dice la Biblia que es el dueño de la tierra y todas las cosas que en ella hay. También en Ageo capítulo 2, verso 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. O sea, que mío es el oro, mío es la plata. Hoy en día, con esto de la pandemia, el oro se ha subido, ha incrementado. Lamentablemente hoy en día estamos viendo que muchas personas están empeñando, han abierto un monte de piedad y muchas personas están, diríamos, empeñando oro y están empeñando sus alianzas, están empeñando muchas cosas. Y lamentablemente es muy cotizado el oro en esta tierra. Y dice la Biblia que mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor de los ejércitos. En el cielo las calles son de oro, mal de cristal, las calles son de oro realmente. En Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Cuando habla de mundo no se está hablando del sistema de pensamiento, se está hablando de la naturaleza. Dios es el dueño de la naturaleza, de lo creado, de todo lo creado, ¿verdad? Y de los que en él habitan. Él es el creador de todas las cosas. Él nunca ha transferido la propiedad de su creación al hombre. Somos simples administradores de los recursos del Señor. Él es el dueño. Tenemos que quitarnos de nuestro vocabulario realmente. Si Él es el dueño, tenemos que quitarnos de nuestro vocabulario el tema mío. Mío, mi, nuestro. O sea que muchas personas dicen mi coche, mi casa, mis hijos. ¿Verdad? Cuando hablamos de estos términos, no es tuyo, no es tuyo, es suyo, es del Señor. Todo lo que nosotros tenemos, todo, nuestros hijos, nuestras esposas, todo lo que poseemos, lo más mínimo, le pertenece al Señor. Entonces, cuando cambiemos de nuestra mentalidad, que tenemos que cambiar, tenemos que decir, no mi casa, tenemos que decir su casa. No estamos hablando de mi coche, estamos hablando de su coche. No está hablando de mis hijos, sino sus hijos. Son un simple administrador. No estamos hablando de mi iglesia, aunque muchos utilizamos el término mi iglesia.
sino de su iglesia. Es la iglesia del Señor. Me llama mucho la atención una anécdota que pude leer de Juan Wesley, el fundador del metodismo, y una ocasión tuvo su casa en llama y no podía salvar nada. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero hubo pérdidas materiales. Y dice en una ocasión que él se puso frente a su casa y él vio a su casa encendida en llama, ¿verdad? Y parece que la llama les perseguía porque también él fue rescatado de las llamas cuando estaba muy pequeño. Y dice la historia de él, su biografía, que él se puso frente a su casa y él decía que un bien menos que administrar. O sea, que él entendía que esa casa no era de él, era del Señor. Se quiere decir que Juan Boyle estaba claro que los recursos y las cosas que Dios le había dado no era de él, sino que era del Señor. Amén. Un tercer punto de un administrador es que debe ser fiel en las pequeñas cosas. En Lucas capítulo 16, verso 10, vamos a ver que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, aquí lo que está diciendo, ¿verdad? Que si tú en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Perdón, si en lo poco tú eres fiel, Dios te va a poner en lo poco, en lo mucho. O sea, quiere decir que usted que tiene hijo o una hija, por ejemplo, ¿cómo sabe usted si su hijo cuidará bien cuando usted le regale el primer coche? Si ese niño no supo cuidar ni siquiera esa muñeca o esa bicicleta que usted le regaló cuando estaba niño. Si ese niño en su niñez, en lo poco, ¿verdad? Cuando tuvo esa bicicleta o esa muñeca, no pudo administrar bien esos recursos, ¿cómo ya de grande podrá administrar el primer coche que usted le pueda regalar? ¿Verdad? Entonces, si en lo poco no fue fiel, tampoco en lo mucho va a ser fiel. Entonces, es igual que una persona que es un vendedor. Si un vendedor no puede vender a una persona pequeña cuando estuvo recién, no pudo vender, ¿cómo podrá vender a grandes cantidades o a una persona importante? Entonces, un vendedor, si sabe vender, podrá vender a la pequeña persona, ¿verdad? En lo pequeño, como también en lo mucho. ¿Cómo yo o cómo nosotros como iglesia podemos confiarle a una persona si una persona hoy en día no en lo poco que demanda la iglesia, por ejemplo? Supongamos, diríamos, en limpiar la iglesia, ¿verdad? O diríamos, qué sé yo, estar en la puerta. ¿Mm? ¿Cómo puede una persona mañana decir, yo quiero ser pastor o quiero ser evangelista, si antes no había pasado por lo más? Me llama mucho la atención una ocasión que un hermano de nuestra iglesia de muchos años, él era un diácono, un hombre poderoso en la palabra del Señor, se fue a Estados Unidos y estuvo congregándose en una iglesia. Y allá lo primero que lo pusieron a hacer fue a lavar baños. Lo primero que lo pusieron a hacer, el pastor el primero que lo puso a hacer, a limpiar baños. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que este hombre de tanta importancia aquí, en nuestro país, que había sido formado, que me había formado, lo ponen a limpiar baños? ¿Mm? Y Dios quería medir la fidelidad y Dios quería medir la humildad de este hombre. Bueno, gloria a Dios. Y si una persona está y es madura en el Señor, esa persona va a adaptarse y va a hacer lo que el Señor quiere en el momento oportuno. La no quiere venir a avasallar y querer decir, yo soy fulano de tal, soy menganito de tal. Aquí no. Aquí tú tienes que comenzar, como le decían a él, aquí tiene que comenzar limpiando baños, limpiando el púlpito.
y entonces ya iba escalando. Entonces, eran métodos de esa iglesia. Pues el hermano humildemente lo hizo, limpió baño, limpió todo, y gracias al Señor está congregándose fielmente en esa iglesia. Pues Dios trató con su vida. Muchas veces queremos púlpito, pero antes no queremos el desierto, ¿verdad? Queremos llegar al faraón, queremos llegar y ser el libertador del pueblo Israel, ¿verdad? Pero no queremos pasar por un desierto, no queremos oler primero a ovejas, a confundirnos con las ovejas, ¿verdad? A tener malos olores de la oveja. Pero Dios quiere de nosotros primero la humildad en nuestro corazón. Amén. Entonces, es importante que nosotros en las pequeñas cosas, por ejemplo, llegar temprano. Llegar temprano. Hay personas que le es difícil llegar temprano a un lugar, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que en las pequeñas cosas Dios eh, demande fidelidad, para que en las grandes Dios te ponga. Y Dios te va, como diríamos, premiar. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. David fue un hombre que en lo poco pudo tener experiencia con el Señor. Y Dios le dio la capacidad de ser rey para poder vencer a los Goliales, a esos Goliat. Y Dios le dio esa capacidad. Pero él ya había matado a osos y leones en el anonimato. Cuando tú quieras servir al Señor en lo poco, en el anonimato, ahí es que Dios te va a bendecir. Para que cuando Dios te ponga en el lugar que Dios quiere, entonces tú puedas decir, gloria a Dios que Dios me ha dado esta batalla, pero para la gloria y honra de su nombre. Este día quiero terminar con esta palabra. Entonces, Dios demanda de nosotros que nos esforcemos, que trabajemos, que Dios demanda de nosotros que seamos buenos administradores, fieles administradores de los recursos del Señor, y que cuando Dios demanda de nosotros en las pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas, que podamos ser fieles también. Pues Dios les bendiga, cuídense y esperamos que esta palabra pueda ser de bendición y vida eterna para aquellos que puedan bendecir. Oramos en el nombre del Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Que esta tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que pueda germinar para la vida eterna, Señor. Bendice el Señor a cada vida que puedan escuchar esta palabra y que sean de bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias porque ha sido una bendición para mi vida, Señor. Sabemos que tú eres el Dios. Todo puede, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Dios bendiga. Cuídense.